Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 2.5 Ecuaciones de balance de energía en sistemas cerrados. Ecuaciones de balance de masa y energía en sistemas abiertos bajo régimen estable, permanente o estacionario, régimen uniforme y en fluidos incomprensibles. Balances en sistemas que realizan ciclos, eficiencia térmica. Y bueno, con el anterior video, que es el 2.4, se vio alguna de estas ecuaciones dentro de las que están descritas bajo este subtema. Entonces, pues realmente vamos a dar nada más un repaso de lo que se comprendió en el anterior video. El video lo pueden ver en la lista de reproducción de termodinámica de este mismo canal. Entonces, haciendo una recopilación de todas esas ecuaciones, primero tenemos las ecuaciones de balance de energía en sistemas cerrados. Recordemos que en sistemas cerrados va a haber intercambio de energía, más no de masa, ¿ok? Pues es su definición de sistema cerrado. Bueno, la diferencia de energía, pues sería calor que entra menos calor que sale, más trabajo que entra menos trabajo que sale. Por lo tanto, sabemos que también el cambio de energía es igual al cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética más el cambio en la energía interna, que es igual, recordemos que es porque es un diferencial inexacto, por eso puse unos subíndices, ¿ok? El 1, 2, 1, 2, ¿ok? Dependiendo de, de la trayectoria, ¿ok? Entonces, en este caso es porque está en un estado 1 y pasa a otro estado 2, y eso sería un proceso. Y bueno, gracias a eso, pues lo podemos asumir de esta manera. Sin embargo, en caso de que sea de régimen estacionario, recordemos que al hablar de régimen, estamos hablando de ciertas características que lo denotan, en este caso, por ejemplo, para este tipo de proceso, que en este caso va a ser un régimen estacionario, que significa que la energía potencial y cinética serán igual a cero. Por lo tanto, solamente nos va a quedar el cambio de energía interna. Entonces, va a ser igual a Q12 más W12, ya dependiendo si entra o sale del sistema. Se va a poner los signos correspondientes. Por ejemplo, yo puse positivo, significa que va a ser un trabajo eh, sobre el sistema, ¿ok? No significa que sale del sistema. En este caso, lo está haciendo sobre el sistema, o sea, para el sistema, pues está positivo, igual que el calor, es positivo. En caso de que no, que saliera del sistema, sería negativo respectivamente. Con ello terminamos esa parte para lo que es sistemas cerrados, el balance de energía, ecuaciones de balance de masa y energía en sistemas abiertos bajo régimen permanente o estacionario. Recordemos que el régimen permanente o estacionario de un volumen de control no tiene cambios en la velocidad o elevación durante un proceso termodinámico. Aquí podemos asumir lo siguiente, que en este caso es el gasto másico o lo que sería igual al flujo másico. Entonces sería la sumatoria de todos esos flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de todos esos flujos másicos de salida. ¿Ok? Con esto nos vamos a tomar en cuenta para todas nuestras ecuaciones que obtuvimos. Y entonces, pues recordando pues el anterior video, en el 2.4, pues vimos esta parte donde fui obteniendo poco a poco todos los términos, de tal forma que obviamente esto es por unidad de masa, también está por unidad de tiempo, que sería como el que se encuentra debajo, ¿no? Que es un diferencial de esa energía entre el diferencial de masa para lo que es por unidad de masa y un diferencial de esa energía respecto al tiempo, ¿ok? Que la más usual sería esta por unidad de tiempo, ¿ok? Ya que relativamente estamos hablando de potencia, entonces por esta ecuación vamos a obtener muchísimos de los problemas que se nos presenten, ¿ok? Y de los cuales vamos a subir aquí, también en el canal. Ecuación de balance de energía en un sistema abierto o sistemas abiertos bajo régimen estable. Régimen estable sí que significa el flujo másico que entra al volumen de control es constante, no varía con el tiempo. Entonces ahí recuerden que habíamos igualado ese diferencial de energía respecto al tiempo, pero igualado a cero. Por lo tanto nos sale toda esta ecuación que se observa en pantalla. ¿Ok? Esta va a ser útil pues cuando ya tengamos algunas potencias de entrada y de salida, en este caso por ejemplo de un motor, de una turbina, o igual la potencia de lo que sería una caldera o un condensador, ¿no? Un intercambiador de calor. Entonces, eso va a ser de suma importancia cuando encontremos estos dispositivos y ya nos den la potencia de cada uno. ¿Ok? Caso especial,
para fluidos incomprensibles. Esto siempre y cuando se tome en cuenta que el fluido, su densidad es constante. En este caso, el que tiene siempre su densidad constante, pues es los líquidos en su mayoría. ¿Okay? Por ejemplo, el agua siempre en una cierta temperatura siempre va a ser incomprensible. Sin embargo, si se le va aumentando la temperatura, sabemos que se va a pasar a otra fase, que es lo que nos compete en la tercera tema o la unidad que sigue, el cual vamos a ver pues ya las fases de líquido a gas y obviamente la mezcla, ¿no? De líquido vapor. Bueno, ahí le vamos a decir vapor, cuál va a ser la diferencia entre gas y vapor. Y obviamente aquí esa es la condición, que la densidad va a ser constante y por lo tanto podemos hacer de esta manera, que el flujo volumétrico o gasto volumétrico de entrada, o sea, la sumatoria de todos esos flujos volumétricos es igual a la sumatoria de todos los flujos volumétricos de salida, ¿ok? Régimen uniforme, solamente esto lo vamos a escribir con palabras, ¿ok? El régimen uniforme nos dice lo siguiente: un régimen del tipo uniforme es una consecuencia del régimen estable, es decir, del anterior, ¿ok? De este, que tiene características como, y bueno, son dos características principales. En cualquier instante durante un proceso termodinámico, el estado del volumen de control es uniforme. Las propiedades del fluido pueden diferir de una entrada o salida a otra, pero el flujo en una entrada o salida es uniforme y estable. Es decir, dentro del flujo siempre vamos a tener también en cuenta que la velocidad va a ser la misma. Eso pues ya se vería con mayor detalle en mecánica de fluidos, el cual pues para esta fecha que estoy publicando este video, pues ya se han subido algunos temas sobre mecánica de fluidos, el cual pues luego vamos a estar viendo las líneas de flujo, el cual vamos a ver que pueden estar en cierto modo, en ciertas zonas estables, es decir, van a tener una velocidad constante, que es la característica o la propiedad que se le atribuye más para decir que es uniforme. ¿Ok? Entonces, ahí se ve con mayor detalle, pero por lo mientras decimos que el régimen uniforme es decir que cuando ustedes vean una tubería que está pasando sin tanta turbulencia, eso es otra de las características, bajo un criterio, bajo un parámetro que se llama el número de Reynolds, el cual nos dice que si es de régimen turbulento o laminar. Entonces, con ello podemos establecer si va a ser uniforme o no. Entonces, en la mayor de las aplicaciones, siempre lo vamos a tratar como uniformes. Pero cuando no tiene esa característica, vamos a tener ciertos problemas. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a establecer que la mayoría de los problemas que se presentan aquí en termodinámica van a ser uniformes. ¿Ok? Y ahora sí vamos a pasar a lo que serían los balances en sistemas que realizan ciclos. Es decir, balances en sistemas que realizan ciclos. Entonces, un proceso, para recordarles un proceso, recuerden que es de pasar de un estado 1 a un estado 2, o bien pasar de un estado a otro estado. Eso se llama proceso cíclico. Quiere decir que completa, digamos, una vuelta, hablando poniendo un ejemplo particular de lo que sería dar la vuelta a una circunferencia, eso sería un ciclo. Aquí pasa lo mismo, nada más que con una diferente definición. Se menciona que un sistema termodinámico ha experimentado un proceso cíclico o un ciclo termodinámico si y solo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Esto es, para un ciclo termodinámico los estados inicial y final son idénticos. Y eso ya lo vimos en el tema, el último tema del tema, o más bien el último subtema del tema 1, el cual hablamos de precisamente los procesos cíclicos de forma muy tenue. Aquí vamos a ver cómo se van a aplicar. Bueno, recordemos que ya llevaron cálculo vectorial, el cual pues hay integrales del tipo cíclicas. En este caso, un tipo de ellas es de esta forma. La integral cíclica de una diferencial y es igual a 0. Es en caso de que tenga una curva cerrada. ¿Ok? En este caso, tenemos esta forma. Tenemos un estado 1, un estado 2 y obviamente regresa. O sea, primero va del estado 1 al estado 2, luego del estado 2 al estado 1. Obviamente aquí tomamos en cuenta algunas propiedades termodinámicas como la presión y el volumen específico. Y obviamente
Aquí puse trabajo de salida y un calor de entrada y un diferencial de Y de la siguiente forma. Esa diferencial Y la vemos de esta forma, acotadas de esta forma. ¿Ok? Aquí vemos, obviamente aquí es demostrar, pero no vamos a hacer eso ya que se va a extender el video. Aquí vemos que de forma demostrativa, matemáticamente hablando, pues vamos a ver que esta parte, digamos, va a ser de forma positiva y la otra forma negativa. Entonces, por lo tanto, esa diferencia nos va a dar igual a 0, si es que son idénticas. ¿Ok? Esto pues es también demostración geométrica. Entonces, de esta forma, demostramos de que esta integral cíclica de una diferencial de y es igual a 0. Gracias a ello, tenemos, por ejemplo, un Q de entrada, un calor de entrada hacia el sistema. Tomamos en cuenta que esto es el sistema. Las líneas en rojo, tomamos en cuenta que son las fronteras y lo demás, los alrededores. Entonces, todo lo que está aquí, que estoy señalando, es el sistema. Es decir, que el Q de entrada va entrando al sistema y obviamente el trabajo de salida va saliendo del sistema. Entonces, por ello, podemos tomar en cuenta lo siguiente. Para un sistema que haga un ciclo termodinámico, el calor neto es igual al trabajo neto realizado. De esta forma, ¿ok? Sin embargo, tomar en cuenta que esto sucede, o bueno, este no es de aplicación como tal, ya que requerimos 4 puntos para poder tomar todavía el trabajo, o más bien el fluido de trabajo, que en este caso, por ejemplo, lo que, bueno, ya para la fecha de hoy también que se subió este video, ya hay videos de termodinámica aplicada, el cual, pues bueno, se ven ahí los ciclos de Rankine, que son de vapor, y si no mal recuerdo, o todavía no lo he subido, que son los ciclos de gas, ¿ok? Todos estos ciclos, igual el ciclo de refrigeración, pues sabemos que trabajan con un fluido. Si no, no serían ciclos termodinámicos porque requieren de ello. Entonces, estos fluidos requieren de eh, elevarse, elevarse la temperatura y que realizan un trabajo y luego enfriarse, es decir, bajar su temperatura para que podamos rescatar ese fluido. Sin embargo, va a haber pérdidas durante el proceso, bueno, durante el ciclo termodinámico. Entonces, por ejemplo, este caso particular son aquellos videos donde demuestran, por ejemplo, eh, el calentar, por ejemplo, hay videos donde está una lata de refresco y le inyectan a través de esa lata agua, la calientan y sale el vapor bajo un orificio, o bueno, a través de un orificio y mueven una paleta, ¿ok? Lo hacen de forma casera, de tal forma que mueve esa. Eso es un principio precisamente del ciclo de vapor. Solamente que el problema es que no rescatan ese vapor, sino lo dejan a los alrededores, el cual pues es una pérdida, ¿no? Eso no se puede hacer de aplicación porque es mucha pérdida económica, ¿no? En términos económicos, dinero. Entonces, eso no sería un ciclo termodinámico óptimo porque estaríamos gastando de más, ¿no? Lo que queremos es, dentro de lo que aportemos, rescatar algo. Entonces, ese sería el caso particular para este diagrama. Obviamente los diagramas que vamos a luego fijar, más que todo en los últimos temas, pues es ahí donde vamos a ver eh, los que hay siempre 4 componentes para los más simples. Ya vienen luego otros arreglos, los cuales pues eso se ve en termodinámica aplicada. Y bueno, regresando a este tema, la integral cíclica del calor es igual a la integral cíclica del trabajo. Por lo tanto, esto podemos decirlo de la siguiente manera, en términos aproximados, que el calor neto es igual al trabajo neto. Entonces también tenemos dos partes también importantes durante este diagrama, que un proceso adiabático, es decir, no hay transferencia de calor, es igual a 0 siempre y cuando pues las paredes del dispositivo sean muy adiabáticas, es decir, que no puedan intercambiar calor, pero eso es imposible ya que hay temas eh, muy específicos de materiales, el cual ahí explica el por qué siempre hay una transferencia de calor. Entonces, hay que dar lectura a esa parte de el por qué en los materiales hay una transferencia de calor. Sin embargo, si lo ponemos idealmente, pues puede ser que exista ese proceso. El proceso isobárico,
pues sería cuando la presión es constante y por lo tanto podemos tener un trabajo igual a cero. ¿Ok? ¿Ok? Es cuando, por ejemplo, suministramos calor a la caldera y el cual incrementa la temperatura del agua, pero no hay trabajo como tal, un trabajo mecánico de flecha. Aquí vamos a hablar mucho de trabajo de flecha, en una bomba y una turbina, que son las que más son usuales, ya que también, bueno, en los ciclos de refrigeración está lo que sería los compresores. Entonces el diferencial de calor neto respecto a un diferencial de tiempo es igual al diferencial de trabajo neto respecto a un diferencial de tiempo. Eso es más traducido como potencia, es decir, potencia neto del calor es igual a la potencia neto del trabajo, es decir, que es por unidad de tiempo. Sucede lo mismo, pero por unidad de masa, ¿okay? Que se escribe con minúsculas. ¿Okay? Y ahora vamos con un tema muy importante, el cual se engloba a todo lo que veamos aquí en termodinámica, las eficiencias térmicas. Con esto es la mayor parte que se solicita a cualquier ingeniero especializado en sistemas energéticos, la eficiencia térmica. Ahorita o por el momento vamos a definirlo de esta manera. Ustedes con el paso del tiempo, con sus diferentes materias, van a poder rescatar una definición más completa de la eficiencia térmica. Aquí podemos definirla de la siguiente forma para la eficiencia térmica. Eficiencia térmica es el grado de excelencia de un proceso termodinámico o bien de la energía proporcionada cuando es aprovechada para llevar a cabo un proceso termodinámico. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo quiera dar en términos energéticos, cuánto es lo que voy a obtener. ¿Ok? La eficiencia térmica es denotada por la letra griega eta, como se observa en pantalla. El valor de la eficiencia térmica está entre 0 y 1 en decimal, pero en fines prácticos se usa en porcentual, que es de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué está acotada? Es decir, no puede asumir valores de 0 ni de 1 o bien del 0% y del 100%. Porque nunca habrá, bueno, no habrá esas eficiencias térmicas debido a que durante el análisis para enfocar el proceso, definir sistema, fronteras y alrededores no son los correctos. Siempre cuando quieran definir un proceso, siempre va a haber una eficiencia térmica, siempre, mayor a 0, siempre. Y tampoco hay del 100%, ya que eso lo vamos a explicar. Y de hecho, ya al momento de subir este video, ya hay algunos videos sobre la segunda ley de la termodinámica, ya que para todo proceso termodinámico siempre habrá irreversibilidades, que esto es explicado para el último tema de segunda ley de la termodinámica. Y no es más que aquí, así como se observa en los libros, que la eficiencia en general puede ser incluso en términos sociales, que la salida requerida va en el denominador y la salida deseada va en el numerador. Esto sería la eficiencia. ¿Ok? Vamos a ver un caso particular de lo que sería, por ejemplo, una persona que está comiendo un Q de entrada. ¿Ok? Vean que esa persona está comiendo una rebanada de pastel. ¿Ok? También algo importante y que yo también me he estado equivocando al momento de dar lectura a varios productos de comida, saber lo que son calorías. Entonces, aquí les reitero lo siguiente, una cal, que significa con una C mayúscula, cal, es igual a 1000 calorías, pero en minúscula, ¿ok? Calorías. Aquí también podrían poner calorías, así completa la palabra, solamente que pónganle una C mayúscula al principio, ya que va a decir una cal es igual a 1000 calorías o es igual a una kilocaloría y es igual a 4.186 kilojoules, ¿ok? Por ejemplo, investigando en la web, en el internet, una rebanada de pastel de chocolate típica de una pastelería es de 506 calorías, que al mismo tiempo es igual a 2117 kilojoules. Esto es un dato de internet, si ustedes lo pueden indagar propiamente, personalmente. Se desea bajar de peso, lo cual para obtener una eficiencia térmica corporal, es decir, para pues sí, propiamente bajar lo que es el porcentaje de grasa, si es que es lo que desean ustedes, se requiere disminuir el consumo de calorías, con un déficit de estas mismas por medio de un balance de masa y energía cuantitativa. ¿Ok? Aquí vamos a hablar nada más de un balance energético. ¿Ok?
Entonces tenemos lo siguiente, que si hacemos ejercicio vamos a entregar un Q de salida, ¿ok? A los exteriores. Solamente que ahí va a ser en forma de potencia, ya que siempre les ponen cuánto puedo quemar, o más bien, sí, cuánto puedo quemar de calorías por hora. Entonces sería potencia, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona sí está transfiriendo energía en forma de calor. Obviamente aquí hay una serie de conversiones de la que sería energía química, ya que pues ahí llevamos algo que, bueno, ahí lo que se lleva en bioquímica es el metabolismo, y obviamente con ello luego se convierte en energía mecánica, el cual pues se observa que podemos hacer ese ejercicio y además para poder, ya que aumenta la temperatura del cuerpo de forma promedio, pues entonces necesitamos disminuir esa temperatura a través de qué? Del sudor, para poderlo enfriarlo, condensarse, ¿ok? Es como se regula nuestro cuerpo. Por ejemplo, si mi meta personal es gastar 1000 calorías por día y consumo 2000 calorías, aproximadamente, si no es riguroso y tiene tiempo para contarlas, la eficiencia térmica corporal quedaría como, y queda de esta forma, ¿no? 1000 entre 2000 y pues sus respectivas unidades, el cual sería una eficiencia térmica corporal de 0.5, que obviamente en porcentual, que es más práctico, el 50%, ¿ok? Es decir, esto es lo importante de interpretar. Y si el 50%, ¿ok? Nada más lo obtuve para hacer ejercicio. Lo demás se reservó en forma de grasa corporal, ¿ok? De tal forma que eso también nos ayuda. Recuerden que en términos médicos es muy importante tener cierto porcentaje de grasa, ¿ok? Esto por reserva propiamente de si necesitamos todavía usar la energía para movernos o hacer cosas, o bien también para algunas funciones, más bien para sí, funciones o del tipo fisiológicas, y entonces pues es importante esas reservas. Si ahora hago un déficit calórico de 200 calorías, es decir, de estas 2000 les quito 200, me quedaría 1800, por lo tanto la eficiencia térmica corporal para bajar de peso es del 56%. Si ahora hago un déficit calórico de 200 calorías y hago otra actividad demandante, es decir, le aumento 300 calorías en la parte superior, pues mi eficiencia va a aumentar 0.72 o 72%. Es decir, ya estoy quemando más. Y eso es lo importante, ¿no? Sin embargo, hay que tomar muchísimas cosas para que se lleve a cabo de forma saludable, ¿ok? Tomando en cuenta que hay que hidratarse, asesorarse con un médico nutricional y descansar lo adecuado. Esto, bueno, puse este ejemplo porque para ver el panorama de lo que es la eficiencia térmica, que en este caso pues es la eficiencia térmica corporal, ¿ok? Ahora sí, la eficiencia térmica, pues para los procesos industriales de ingeniería mecánica, tomando en cuenta los procesos termodinámicos de que realizan ciclos, tenemos que la eficiencia térmica es, y bueno, la eficiencia térmica para un ciclo termodinámico sería el trabajo neto entre el Q de entrada, ¿ok? Esa es la que enfatizaría cualquier ciclo termodinámico, ¿ok? Ahora también tenemos algunas eficiencias mecánicas de algunos dispositivos más usuales, bombas y turbinas. En este caso, por ejemplo, la eficiencia de la bomba sería la diferencial de, en este caso, de la energía de todo el sistema que va pasando por esa bomba. ¿Ok? Acuérdense que aquí es una diferencia, ajá, de esa energía que pasa por esa bomba, energía, eh, como podríamos decirlo, como mecánica, ajá, entre el trabajo, bueno, la potencia que diga, la potencia de la bomba. ¿Ok? Esa sería la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la turbina sería lo inverso, es decir, aquí la potencia de la turbina entre un valor absoluto de la diferencial de esa energía mecánica, que recordemos que es de esta manera. ¿Por qué pongo valor absoluto aquí? Ya que esto va a ser más con un valor mayor. En esta parte la sumatoria de la salida de todos estos términos va a ser mucho mayor, por lo tanto esto va a ser negativo. Aquí ya no le puse el valor absoluto porque esto va a ser mayor siempre, ¿ok? Como lo que estoy señalando en esta ecuación.
Eficiencias de los motores y generadores, consumo eléctrico y beneficio eléctrico. La eficiencia del motor es la potencia del flecha de salida entre la potencia eléctrica de entrada. Y la eficiencia del generador es igual a la potencia eléctrica de salida entre el trabajo de flecha de entrada. ¿Ok? Recordemos que estos dos, bueno, más bien, que el motor va de la mano con la bomba y la turbina va con la mano del generador. Aquí lo puse, el motor y bomba van de la mano. Estos entregan trabajo al sistema y consumen energía eléctrica para mover el trabajo de flecha. ¿Ok? Es decir, la bomba, si ustedes ven una bomba en su casa, la que hace que suba el agua desde su cisterna a las bombas que se encuentran arriba, o sea, a través de una bomba y arriba los tinacos, los cuales van a administrar el agua a todas las partes de su casa, al baño, al lavabo, a una llave de paso para afuera para regar las plantas, ¿ok? Eso pues obviamente tiene que estar moviéndose en el sentido de que va a entregar potencia al sistema, ¿ok? Por eso dice que consumen energía eléctrica porque pues para mover en este caso mover la bomba que es la más típica, la centrífuga, pues obviamente requiere de un consumo de energía eléctrica. Sin embargo, el generador y la turbina van de la mano y estos reciben trabajo del sistema y benefician a los alrededores con energía eléctrica. Con eso, pues vemos lo que serían los ciclos de vapor y los cuales generan grandes cantidades de energía eléctrica que son distribuidos a todo el país. En este caso, pues a todo lo que se esté rigiendo en energía eléctrica, que es todo. La mayor parte de todo lo que observamos ya está siendo usado en energía eléctrica. Entonces, con ello podemos asumir también cuestiones políticas, pero no es caso para este video. Entonces, la eficiencia de la bomba motor sería la multiplicación de ambas eficiencias, tanto de la bomba como del motor, y la eficiencia turbina-generador es la multiplicación de la turbina y el generador, de sus eficiencias. Con este tema, aunque subí antes el 2.6, pero con este tema 2.5 terminamos lo que sería el tema 2. Luego estaríamos pasando al tema 3, tema 4, el cual bueno, tengo que subir lo que sería en la parte química, ya que debemos de ver la parte de la ecuación para el gas ideal, el cual también es de suma importancia observarlo, verlo y estudiarlo, ya que con ello el agua se va a comportar como un gas ideal en ciertas condiciones, obviamente, al igual que los refrigerantes, para lo que es el ciclo de refrigeración, también es muy importante saber bajo qué condiciones se comporta como un gas ideal. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.